Todo empezó en una habitación de hotel que no reservé yo. Era un sábado por la tarde en Valencia, y le había dicho a Javier que iba con las chicas de la oficina a un evento de networking. Una excusa tan pobre que me daba vergüenza repetirla, pero funcionó. Él se lo creyó sin preguntar. La habitación era sencilla, cama doble, una botella de vino abierta encima de la mesita, y una nota escrita a mano: quiero verte reír otra vez. Era de Álvaro, claro. A esas alturas, las sonrisas que compartía con él eran más reales que las que forzaba en casa. Yo no sabía que Javier, mi marido desde hacía 10 años, también estaba en Valencia. De hecho, no me enteré hasta que abrí la puerta de la habitación después de una ducha rápida y me lo encontré de pie en el pasillo, mirándome con los ojos vacíos. No dijo una palabra. No hacía falta. La bata blanca del hotel, el pelo mojado, el vino. Todo estaba dicho. Ahí empezó mi verdadera historia. No la de Claudia la buena esposa, sino la de Claudia la traidora. Cuando vi a Javier parado allí, frente a la puerta del hotel, supe que el aire había cambiado para siempre entre nosotros, pero ni siquiera en ese momento reaccioné como debería haberlo hecho, ni cerré la puerta de golpe, ni pedí explicaciones, ni intenté inventar una excusa desesperada, simplemente me quedé quieta, como si la inmovilidad pudiera borrar lo que él estaba viendo con sus propios ojos. Llevaba una camiseta vieja y unos vaqueros. Tenía una pequeña bolsa de deporte colgada del hombro y los ojos rojos, no sé si de la rabia, del cansancio o de una mezcla de todo, porque Javier nunca fue de los que lloraban fácilmente y menos delante de alguien, ni siquiera de mí, pero esa noche parecía un hombre completamente distinto, como si algo dentro de él ya se hubiese roto antes de que yo siquiera pronunciara una palabra. ¿Quién es?, preguntó en voz baja, como si realmente necesitara oírlo de mi boca, como si aún quedara una mínima posibilidad de que todo aquello no fuera lo que parecía, de que Álvaro no estuviera a solo unos metros, esperando dentro, tal vez todavía en la ducha, tal vez sentado en la cama que hace unos minutos había compartido conmigo. No supe qué decir. Durante unos segundos absurdos pensé en negarlo todo, en inventar una historia torpe sobre un error de reserva, sobre haber encontrado la habitación así y no haber querido molestar a recepción para cambiarla. Pero era ridículo, era tan evidente que ni siquiera yo, con toda mi desesperación, habría podido sostener esa mentira más de 30 segundos. Bajé la mirada al suelo, no porque me sintiera avergonzada en ese momento, sino porque no tenía ni una sola palabra que ofrecerle, ni un argumento que valiera la pena. ¿Quién es?, repitió, esta vez más fuerte, y yo, como una idiota, seguí callada, como si con el silencio pudiera retrasar lo inevitable. Entonces Javier empujó la puerta sin esperar permiso, caminó 2 pasos dentro de la habitación y miró alrededor. Vio la botella de vino abierta, vio mi ropa doblada en la silla, vio la nota encima de la mesita y, sobre todo, vio a Álvaro salir del baño con el torso desnudo y el pelo todavía mojado, frotándose la cabeza con una toalla como si todo esto fuera una película absurda y no la ruina completa de una vida entera. El momento en que Álvaro y Javier cruzaron miradas fue probablemente uno de los más incómodos que he vivido en mi vida. No hubo insultos, no hubo golpes, no hubo ese estallido de violencia que todo el mundo se imagina cuando escucha historias de este tipo. Solo hubo silencio. Un silencio tan frío y denso que parecía que nos faltaba el oxígeno. Álvaro, que hasta entonces siempre había tenido respuestas rápidas y una sonrisa segura para todo, no dijo absolutamente nada. Soltó la toalla sobre la cama, se puso la camisa sin abrochar, sin mirar ni a Javier ni a mí, salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. No intentó justificarse. No intentó defenderme. No intentó nada. Javier se quedó de pie en medio de la habitación, con los brazos colgando a los lados del cuerpo, como si no supiera qué hacer con ellos, como si estuviera esperando que yo hiciera algo, que me disculpara, que llorara, que rogara, que hiciera el más mínimo intento de reparar la herida que acababa de abrir en seco entre nosotros, pero no fui capaz.
Lo miré y lo único que sentí fue un cansancio absoluto, un vacío que no tenía nada que ver con el amor, ni con la culpa, ni con el arrepentimiento. Era como si todo lo que habíamos construido en 10 años hubiera desaparecido en ese segundo, sin drama, sin lágrimas, simplemente porque ya no había nada que sostener. ¿Cómo has podido hacerlo?, preguntó finalmente, y su voz no sonaba enfadada, ni dolida, sonaba derrotada, como si ya no esperara nada de mí. Quise decirle que no había sido planeado, que no había dejado de quererle, que todo se me había escapado de las manos sin que me diera cuenta, pero entendí que esas palabras no iban a cambiar nada, que ya era tarde para todo. Así que simplemente me senté en el borde de la cama, en silencio, mientras él seguía de pie, mirándome como si no me reconociera. Pasaron varios minutos antes de que Javier se moviera. Cogió su bolsa, caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo, dudó, y luego salió sin decir nada más. No dio un portazo. No gritó. No exigió explicaciones. Simplemente desapareció del mismo modo en que había aparecido, inesperadamente y llevándose consigo todo lo que quedaba de nuestra historia. Cuando me quedé sola en la habitación, no lloré. No sentí alivio. No sentí miedo. Solo un silencio pesado y una botella de vino a medio terminar que ya no tenía ningún sentido. Me tumbé en la cama, todavía con la toalla enrollada en el cuerpo, mirando el techo blanco, intentando comprender en qué momento exacto había empezado todo a desmoronarse. No llegué a ninguna conclusión. La verdad era más simple de lo que me atrevía a admitir, no había ninguna gran razón, ninguna historia trágica, ningún trauma escondido. Solo aburrimiento, rutina, egoísmo y una necesidad estúpida de sentir algo diferente, aunque fuera a costa de destruir todo lo demás. Así fue como Javier descubrió la verdad. No revisando mi móvil, no siguiendo pistas, no atando cabos. No. Me pilló directamente, de frente, en una habitación de hotel que no había reservado yo pero que, en el fondo, había estado preparando desde mucho antes sin darme cuenta. Javier no tardó en volver a casa. No sé si fue por necesidad, por orgullo herido o porque simplemente no tenía dónde ir esa noche, pero a las 2 horas estaba abriendo la puerta del piso con las llaves temblando en la cerradura. Yo estaba en el sofá del salón, vestida con la misma ropa con la que había salido por la mañana, la cara lavada, el cuerpo helado. No puse ninguna excusa, no inventé ningún discurso, no me levanté siquiera para recibirle. Javier dejó la bolsa junto a la puerta, se quitó la chaqueta de un tirón y vino directo hacia mí, con los ojos inyectados de rabia contenida, pero todavía sin levantar la voz. Se sentó en el sillón de enfrente, me miró unos segundos como si estuviera tomando impulso y luego soltó la pregunta que yo sabía que vendría pero que igual me partió en dos. ¿Cuánto tiempo llevas riéndote de mí? No supe qué contestar. No era una pregunta fácil, no porque no supiera la respuesta, sino porque decir la verdad era admitirlo todo sin posibilidad de matices. Respiré hondo, intentando ganar tiempo, pero Javier no era idiota, ya sabía que cualquier segundo de silencio era una confirmación más dolorosa que cualquier palabra. ¿Cuánto tiempo? Claudia, insistió, esta vez más alto. Me encogí de hombros, un gesto estúpido que solo sirvió para cabrearle más. Se levantó de golpe, moviendo el sillón hacia atrás, y caminó de un lado a otro del salón como un animal encerrado. ¿Ha sido solo esta vez o llevas meses viéndote con él?, preguntó, deteniéndose frente a mí con los puños cerrados a los lados. Esta vez no dudé. Unos meses, dije, sin adornarlo, sin ponerle excusas baratas de momentos de debilidad o de que fue algo sin importancia. Javier soltó una carcajada seca, una risa que no tenía ni rastro de humor, y se pasó las manos por el pelo, como si quisiera arrancarse la rabia de dentro. ¿Y qué? ¿Te aburrías? Yo no era suficiente. Querías un poco de emoción mientras yo trabajaba para pagar esta casa. Escupió las palabras como si le dolieran en la boca. Me mordí el labio para no llorar.
No porque quisiera parecer fuerte, sino porque llorar habría sido un insulto en ese momento. No era yo quien tenía derecho a las lágrimas. Javi, no fue planeado, empecé, pero él levantó la mano, cortándome en seco. No me llames así. No quiero que vuelvas a usar mi nombre como si todavía fueras parte de mi vida, dijo, y sentí un nudo apretándome la garganta. Me eché hacia adelante en el sofá, apoyando los codos en las rodillas, intentando explicarlo todo de golpe, como si pudiera arreglar algo, como si todavía existiera alguna posibilidad de no perderlo todo. No dejé de quererte. No fue por falta de amor. Es que me sentía vacía, me sentía invisible, y cuando Álvaro me prestó atención, no supe ponerle freno. No supe decir que no, solté, la voz temblando. Javier me miró con una mezcla de asco y pena que me revolvió el estómago. ¿Te sentías invisible? ¿Y esa es tu excusa? Tú sabes lo que es sentirse invisible trabajando 12 horas para que tú tengas todo lo que quieres y llegar a casa y ver que ni te molestas en preguntarme cómo estoy. ¿Sabes lo que es pensar que estás construyendo una vida juntos y descubrir que para ti todo eso no vale una mierda? Su voz subió de volumen hasta casi gritar y luego se desplomó en un susurro lleno de odio. Se dejó caer otra vez en el sillón, esta vez como si le hubieran arrancado toda la energía de golpe. No lo hice para hacerte daño, dije, sabiendo que sonaba patético. Javier se frotó los ojos con fuerza, como si intentara borrar el cansancio y la decepción que se le acumulaban en la cara. Pero lo hiciste, contestó, sin mirarme. Me jodiste la vida, Claudia. Me hiciste sentir como un imbécil, como un idiota que ni siquiera se daba cuenta de que su mujer se estaba tirando a otro mientras él hacía horas extra para pagar las vacaciones de verano. Me mordí la lengua para no pedir perdón, porque sabía que un «lo siento» era tan inútil como intentar tapar una grieta con un trozo de cinta adhesiva. Había cruzado una línea de la que no se volvía, y los dos lo sabíamos. Pasaron varios minutos en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del frigorífico y el tráfico lejano de la calle. Finalmente, Javier se levantó, cogió su bolsa y miró hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. No quiero verte. No quiero oírte. No quiero saber nada de ti durante una buena temporada, dijo con una calma que daba más miedo que si hubiera gritado. No voy a destrozarlo todo ahora, no delante de los vecinos, no como si fuera un cabrón histérico, pero te juro que no voy a perdonarlo. No ahora. No dentro de un mes. No sé si alguna vez podré. Y se fue, cerrando la puerta con un golpe seco que sonó más definitivo que cualquier palabra. Me quedé sola en el salón, mirando la puerta cerrada, sabiendo que no había marcha atrás. Que por mucho que intentara justificarlo, explicarlo, adornarlo, ya había destruido lo único que realmente importaba. Durante los días siguientes no supe absolutamente nada de Javier. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una carta en la mesa. Su ausencia era tan brutal que por momentos me preguntaba si se había evaporado de la ciudad, si había cogido el coche y se había largado a cualquier otro sitio donde yo no existiera. Intenté mantener la rutina, ir a trabajar, hacer la compra, poner la lavadora, pero cada movimiento me recordaba que el silencio que llenaba el piso no era normal, no era temporal, era el principio de algo mucho peor. No imaginaba que Javier no se conformaría con desaparecer de mi vida, sino que estaba planeando devolverme el golpe de una manera que ni en mis peores escenarios había previsto. La primera señal llegó un viernes por la tarde, cuando recibí una llamada del banco. Contesté sin pensar demasiado, esperando una gestión rutinaria, pero la voz al otro lado sonaba tensa. Me preguntaron si había autorizado una transferencia de una cantidad importante de nuestra cuenta conjunta hacia otra entidad. Tardé unos segundos en procesarlo y cuando pedí detalles, casi se me cayó el teléfono de las manos. Javier había vaciado la cuenta. Todo nuestro ahorro de años, todo el dinero que habíamos ido guardando para el futuro,
para las vacaciones, para imprevistos, había desaparecido en un solo movimiento. No quise parecer desesperada delante del operador, así que me limité a pedir que me enviaran la documentación y colgué con las manos heladas. No hacía falta ser muy lista para entender que eso era solo el principio. Aquella misma noche, al llegar a casa, encontré un sobre en el buzón. No llevaba remitente. Dentro había un solo folio, impreso con letras grandes: no te preocupes, aún queda mucho por repartir. No hacía falta que firmara. Sabía perfectamente que era de Javier. Sabía que había empezado su venganza, que no iba a conformarse con marcharse en silencio. Iba a desmontar mi vida pieza por pieza y lo peor de todo es que tenía todas las herramientas para hacerlo. A los 2 días, comenzaron los problemas en el trabajo. Una mañana, mi jefa me llamó a su despacho con cara seria. Cerró la puerta y me lanzó una carpeta sobre la mesa. Eran capturas de pantalla. Capturas de mensajes que había enviado a Álvaro desde mi correo corporativo. No eran explícitas, no decían nada abiertamente comprometedor, pero dejaban claro que existía algo más que una relación laboral entre nosotros. Mi jefa, que hasta entonces siempre había sido cordial conmigo, me miraba ahora como si no me conociera. Me preguntó, casi sin ganas de escuchar la respuesta, si podía explicarlo. Balbuceé algo sobre malentendidos, sobre conversaciones privadas que se habían sacado de contexto, pero sabía que era inútil. Lo que Javier había hecho era muy simple. Había buscado la manera de convertir un error personal en un problema profesional. Y lo había conseguido. Me suspendieron de empleo mientras investigaban el asunto. Eso en la práctica significaba que estaba en la calle, que mi reputación, tan trabajada durante años, se había ido a la mierda en 2 días. Salí del edificio con una bolsa de papel bajo el brazo y una sensación de vacío que me quemaba el pecho. No tenía trabajo, no tenía dinero y no tenía ni idea de hasta dónde pensaba llegar Javier. El siguiente golpe fue más personal. La familia. De repente, mis padres, que siempre habían adorado a Javier, dejaron de responder a mis llamadas. Mi hermana pequeña, con la que hablaba todas las semanas, empezó a dejarme los mensajes en visto. Mi primo Sergio, el que siempre organizaba las cenas familiares, canceló la invitación que ya me había mandado para el cumpleaños de su hijo. No tardé en descubrir por qué. Javier había enviado una carta a todos ellos. Una carta escrita a mano, donde relataba, con lujo de detalles, mi infidelidad, mi desprecio por nuestra vida en común, mi traición calculada. No pidió piedad, no pidió comprensión, solo contó la historia tal como la había vivido, dejando que cada uno sacara sus propias conclusiones. Lo peor fue cuando entendí que no les había mentido. Todo lo que decía era verdad. No había adornado nada. No había exagerado. No había añadido dramatismo. Solo había contado la verdad que yo me había empeñado en ocultar, la verdad que ahora me estallaba en la cara con más fuerza de la que jamás habría imaginado. Durante semanas viví en una especie de limbo. No salía más de lo necesario. No podía mirar a la gente a los ojos. Sentía que todo el mundo sabía lo que había hecho, aunque fuera mentira. Cada vez que alguien me miraba en el supermercado o en el portal, pensaba que sabían que era la mujer que había destrozado su matrimonio por un polvo barato en un hotel de Valencia. Perdí peso. Dejé de dormir más de 3 horas seguidas. Me convertí en una sombra de mí misma. Una tarde, cuando pensaba que ya no podía caer más bajo, recibí un mensaje de Javier. No era un insulto, ni una amenaza. Solo una frase seca: nos vemos el martes a las 6. No faltes. No decía dónde, pero supe enseguida que se refería al bufete de abogados donde habíamos ido una vez para firmar el seguro del hogar. Era su manera de decirme que el final estaba aquí. Que íbamos a poner en papel lo que ya era un hecho. Me senté en el suelo de la cocina,
el único sitio de la casa que todavía no me recordaba a él, y lloré. Lloré de rabia, de vergüenza, de miedo. No por perderle. Eso ya lo había perdido hacía mucho. Lloré por haber sido tan estúpida, tan arrogante, tan incapaz de ver que Javier no era el tipo de hombre que se limitaría a marcharse y olvidarme. Era el tipo de hombre que sabía exactamente cómo destruirme sin ensuciarse las manos, dejándome sola frente al espejo con la única persona realmente responsable de todo esto, yo misma. El martes llegué al despacho de abogados con casi media hora de adelanto. No porque tuviera ganas de verle, sino porque ya no tenía nada mejor que hacer. Me senté en una de las sillas de la sala de espera, moviendo nerviosamente las llaves en las manos, intentando no pensar en todo lo que había perdido, en todo lo que estaba a punto de perder definitivamente. Cuando Javier llegó, ni siquiera me miró. Se acercó al mostrador, habló con la secretaria y se sentó en el extremo opuesto de la sala, como si compartir el mismo espacio ya fuera demasiado para él. Vestía una camisa azul clara, unos vaqueros y unas deportivas blancas. Parecía más joven, más ligero, como si librarse de mí le hubiera quitado 20 kilos de encima. Yo, en cambio, sentía que llevaba encima todo el peso del mundo. Nos hicieron pasar a una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa blanca en el centro y 2 carpetas colocadas frente a cada silla. Javier se sentó primero. Yo lo hice después, sin saber muy bien si debía decir algo o quedarme callada. Durante un rato solo se escuchó el ruido de las hojas de los documentos que hojeábamos sin mucho interés. Entonces, Javier rompió el silencio. He preparado el acuerdo con mis condiciones, dijo, sin levantar la vista de los papeles. Si no estás de acuerdo en algo, lo hablamos aquí y ahora. No quiero perder más tiempo contigo de lo necesario. Cogí la carpeta y la abrí. No me sorprendió lo que leí. Javier no quería nada mío. No pedía compensaciones. Solo quería el piso, que era de su familia, y asegurarse de que yo no pudiera reclamarle absolutamente nada en el futuro. Tampoco había ninguna cláusula especial, ninguna humillación gratuita escondida entre los párrafos. Era un acuerdo limpio, seco, como quien liquida un negocio que ya no tiene sentido mantener. Firmar aquello era firmar el final de nuestra historia. No iba a pelear. No tenía fuerzas ni motivos. Está bien, dije en voz baja, sin apartar la mirada de los papeles. Javier asintió, como si fuera lo que esperaba. Entonces firma, indicó, empujándome un bolígrafo. Agarré el bolígrafo con la mano temblorosa y firmé donde me señaló. Él hizo lo mismo. Cuando terminamos, la abogada, que había estado en silencio todo el rato, recogió las carpetas y nos dejó solos, diciéndonos que en unos días nos llamarían para ratificarlo en el juzgado. Javier se levantó de inmediato, pero antes de salir, por primera vez desde aquella noche en Valencia, me miró directamente a los ojos. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, preguntó, con una voz tan seca que casi no reconocí. No respondí. Solo me quedé ahí, esperando que me soltara lo que llevaba dentro. Que ni siquiera te odio, continuó. No mereces ni eso. Te has convertido en alguien que me da pena. Me dolieron más esas palabras que cualquier insulto que pudiera haberme lanzado. Intenté mantener la compostura, pero me sentí desplomarme por dentro. Javi, empecé, pero él negó con la cabeza, como si ni siquiera quisiera oír mi voz. No. No intentes arreglar nada. No quiero tus disculpas, no quiero tus explicaciones, no quiero saber tus motivos. Me da igual si estabas triste, si te sentías sola, si buscabas algo que yo no te daba. Todo eso dejó de importarme la noche en que abriste esa puerta de hotel y me miraste como si yo fuera un estorbo en tu vida. Me mordí la lengua para no llorar. No iba a darle el gusto de verme romperme delante de él. Javier respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo más,
pero finalmente se giró y caminó hacia la puerta. La abrió, dudó un segundo, y luego se marchó sin mirar atrás. Me quedé sola en aquella sala, con el eco de sus palabras retumbando en mi cabeza, preguntándome en qué momento había dejado de ser su todo para convertirme en su nada. Cuando salí del despacho, no tenía a dónde ir. No quería volver al piso vacío, no quería enfrentarme a las cajas medio hechas, a las paredes que ahora parecían ajenas. Caminé sin rumbo durante horas, cruzando calles y parques sin saber muy bien hacia dónde me dirigía. Pensaba en las veces que había culpado a Javier de mi infelicidad, de mi vacío, de mi sensación de rutina, y me daba cuenta de que nada de eso había sido culpa suya. Yo era la única responsable. Yo había elegido romper algo que todavía podía haberse salvado, algo que solo necesitaba un poco de esfuerzo, de sinceridad, de paciencia. Pero en vez de luchar, preferí buscar atajos, excusas, huidas rápidas que ahora me dejaban sola en mitad de una ciudad que de pronto me parecía desconocida. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo del salón, rodeada de cajas abiertas, de ropa amontonada, de recuerdos que ya no tenían dueño. Pensé en llamarle. Pensé en escribirle una carta. Pensé en pedirle una última oportunidad. Pero sabía que sería inútil. Javier no era de los que daban segundas oportunidades cuando alguien les fallaba de verdad. Lo había perdido. No por una noche en un hotel, no por unos mensajes a escondidas, sino por algo mucho más profundo, la confianza. Y eso, una vez roto, no se reconstruye con palabras bonitas ni con lágrimas. Acepté entonces que el matrimonio estaba muerto. No quedaba nada que salvar. Nada que negociar. Solo quedaba recoger los pedazos, asumir las consecuencias y aprender a vivir con la culpa, el arrepentimiento y el vacío que yo misma había creado. Pasaron las semanas y mi vida se fue quedando reducida a una rutina gris de la que no podía salir. Me mudé a un piso pequeño en las afueras de Salamanca, un lugar frío, con paredes demasiado blancas y un silencio tan denso que a veces llegaba a pensar que me iba a volver loca. No tenía trabajo, apenas mantenía contacto con mi familia, y cada vez que intentaba rehacer mi vida, sentía que arrastraba un peso invisible que nadie más veía pero que estaba ahí, recordándome cada segundo lo que había hecho y todo lo que había perdido por mi culpa. No culpaba a Javier, no culpaba a Álvaro, no culpaba a nadie más que a mí misma. Me había creído que podía jugar con todo lo que habíamos construido juntos sin consecuencias, que podía permitirme una aventura, un desliz, una escapada, y luego volver como si nada hubiese pasado. Pero no era así. La realidad me había golpeado de frente y no había ninguna red que amortiguara la caída. No volví a saber de Javier en meses. Un día me crucé con una amiga en común en el supermercado, una de esas personas que solía venir a cenar a casa los sábados. Me saludó con una frialdad cortante, pero aún así, después de unos minutos de conversación forzada, me dijo que Javier estaba bien, que había cambiado de trabajo y que estaba saliendo con alguien. Me alegró saberlo, aunque me doliera. No porque quisiera recuperarlo, no porque guardara la ilusión de volver a estar juntos, sino porque al menos uno de los dos había logrado seguir adelante. Yo, en cambio, no conseguía pasar página. Cada vez que conocía a alguien nuevo, cada vez que intentaba empezar algo, recordaba la mirada de Javier en aquella sala de abogados y me bloqueaba. No porque todavía le amara, sino porque entendía que había dejado una huella en alguien de una manera que no se borra ni se arregla. Me di cuenta de que nunca había sido del todo consciente de lo fácil que es destruir la confianza y lo imposible que es recuperarla. A veces me preguntaba en qué momento exacto empezó todo a torcerse. No en la noche del hotel, no en los mensajes con Álvaro, sino mucho antes, en los pequeños gestos que había dejado de valorar, en las conversaciones que había dejado de tener, en los momentos en los que elegí callarme en vez de decir lo que sentía. Pensaba que una relación podía mantenerse sola, sin esfuerzo, sin cuidar los detalles.
Pensaba que el amor era suficiente. Y no lo era. El amor necesita respeto, sinceridad, compromiso. Todo eso que yo había traicionado sin siquiera darme cuenta. No fue fácil asumirlo. No fue fácil mirar atrás y ver que no había una gran excusa que pudiera justificar lo que había hecho. No podía culpar a la rutina, ni a la falta de pasión, ni a Javier. No podía inventarme una historia triste para justificar mi traición. La verdad era más simple y mucho más dolorosa. Actué como una egoísta. Y ahora estaba pagando el precio. Con el tiempo, entendí que pedir perdón no era suficiente. Que a veces un error no se repara, simplemente se acepta. Que hay daños que no se arreglan con promesas de cambio ni con lágrimas de arrepentimiento. Entendí que el verdadero castigo no era perder a Javier, ni quedarme sin dinero, ni enfrentarme al rechazo de mi familia y amigos. El verdadero castigo era saber que me había fallado a mí misma. Que había traicionado los valores en los que creía. Que había dejado que la peor versión de mí ganara. No sé si algún día podré construir algo nuevo. No sé si algún día podré volver a confiar en mí misma. Lo único que sé es que he aprendido la lección más dura de todas. Las decisiones tienen consecuencias, y algunas no se pueden deshacer. No importa cuánto lo lamentes, no importa cuánto supliques, no importa cuánto sufras. Hay líneas que, una vez cruzadas, ya no permiten volver atrás. Hoy vivo con eso. No busco redención, no espero que nadie me perdone. Solo intento ser una persona mejor de lo que fui. Intento no volver a cometer los mismos errores. Y aunque sé que hay heridas que nunca terminarán de cerrarse, al menos he dejado de buscar excusas. He dejado de culpar al mundo, a Javier, a la vida. He aceptado que la única responsable de mi caída soy yo. No sé si Javier me recordará dentro de unos años. No sé si pensará en mí como un error, como una decepción, como un mal recuerdo. Lo que sí sé es que, pase lo que pase, yo siempre recordaré lo que hice. No porque quiera flagelarme, sino porque olvidar sería demasiado fácil, demasiado cómodo. Recordarlo es mi forma de asegurarme de que no volveré a convertirme en la persona que fue capaz de tirar todo por la borda por un momento de debilidad. Esta es la historia de cómo destruí mi matrimonio. No fue un accidente, no fue un malentendido, no fue mala suerte. Fue una elección. Una elección equivocada, de la que ya no hay regreso posible.